Ahí sí, ya. Entonces, como les comentaba, ¿cierto? Les subí un video, bueno, ahora les subí otro más, pero vamos a tratar de irlos revisando también en clase algunas cosas que parecen ser relevantes, ¿ya? O más relevantes de poder destacar, eh, ya que, según entiendo, lo vamos a corroborar ahora mismo, el día, eh, el próximo lunes tenemos nuestro o sea, nuestro segundo certamen ya. Voy a buscar la planificación. A ver. Entonces, a revisar esto. Ahí sí. Bien, ahí está, ¿cierto? Lo que nos va quedando. Los videos, ¿cierto? De alguna forma son o sustituyen, ¿cierto? Lo que son las clases que no pudimos tener, como una especie de reforzamiento de algunas ideas. Voy a ver si por ahí también les dejo anclado otro video a modo también de reforzamiento de algún contenido, pero en general, nosotros estamos acá, lunes 4 de enero, tenemos clase y el día jueves también tenemos clase. Lo que vamos a revisar estos 2 días, ¿cierto? Va a ser el modelo de Mundell y Fleming, lo que veníamos trabajando ya hace algunas clases ya, para luego, ¿cierto? El día lunes 11 de enero, que es el lunes que viene, poder tener nuestro segundo certamen. ¿Ya? Ahí hay algunos que han acumulado algunas décimas, ya yo ahora tengo el registro, así que vamos a tener claridad de eso. Eh, y desde ya les voy a ir como generando el temario esta semana. Yo creo que antes del jueves les voy a tener el temario de cuáles son los contenidos que se van a evaluar en este segundo certamen. ¿Ya? Eh, yo creo que particularmente, ¿cierto? Vamos a hablar o vamos a trabajar con el modelo de Mundell y Fleming, con el análisis de política económica, ¿ya? Bajo un escenario de tipo de cambio fijo y de tipo de cambio flexible. Ya vamos a trabajar con algunos casos, ¿cierto? Más analíticos, y este también va a ser más de desenfoque. Luego, para el próximo jueves, el jueves 14 de enero, ¿cierto? Ustedes tienen que entregar dos cosas. Uno es el artículo, ya revisión de artículo le puse ahí yo, pero finalmente es un material de lectura que está en inglés, ¿ya? Para que puedan trabajarlo también con antelación. Ese trabajo puede ser también realizado en grupos, en los mismos grupos que van a hacer el trabajo semestral, que esa es otra actividad, o el que quiere trabajar individual también puede hacer. Y por supuesto, ¿cierto? Tenemos también la entrega de lo que es el trabajo semestral, ¿ya? En donde la idea era que escogieran un país y que ese país lo analizaran y lo caracterizaran, ¿cierto? En términos macroeconómicos, ¿ya? Inicialmente se tenía que exponer, pero dadas las circunstancias en cuanto al tiempo, ¿cierto? Vamos a quedarnos solo con la entrega del informe. Hasta ahí cerraríamos con 4 actividades, cada una pondera un 25%, ¿ya? Por ende yo entre el jueves y viernes 15 de enero, yo tendría los promedios, ¿cierto? Sacados para que, espero que nadie llegue a esa instancia, pero si hay alguno, ¿cierto? Que pueda tomar la actividad integradora, esta sería el lunes 18 de enero, ¿ya? Así que vamos bien en ese sentido. Ahora, vamos a tratar, como les decía, ¿cierto? Hace un momento, de poder ir acotando algunas cosas, de poder ir reforzando también, ¿cierto? Algunos contenidos que hemos estado revisando y particularmente me llama bastante la atención lo que tiene que ver con gasto público, ¿ya? Y con, bueno, política fiscal, gasto público, y con política monetaria, con lo que tiene que ver con la oferta, ¿cierto?, de dinero por parte del Banco Central. Entonces, yo creo que hasta el momento hemos revisado lo que son las políticas fiscales,
bajo escenarios de tipo de cambio fijo y bajo escenarios de tipo de cambio flexible. Y ahora lo que vamos a hacer ya va a ser trabajar con la política monetaria. Entonces voy a proyectarles aquí el gráfico característico que tenemos, que es este. Ahí sí. Ahí. Creo que ahí estamos bien. Entonces, miren, en general, la política económica cuenta por un lado, ¿cierto?, con la política fiscal, ¿cierto?, que habíamos dicho que era la que dirigía de alguna manera el gobierno a través de lo que son herramientas o instrumentos como lo es el gasto público, el tema de los impuestos, ¿cierto?, la recaudación de impuestos, y el tema de las transferencias, ¿ya?, que también es característico también de los gobiernos. Por otro lado tenemos a la política monetaria, en donde principalmente es el Banco Central, en el caso de Chile, ¿cierto?, quien dirige la política monetaria es el Banco Central de Chile, en donde principalmente, ya hay algunos otros instrumentos, pero principalmente se trabaja, ¿cierto?, con lo que es la cantidad de dinero, es decir, la oferta de dinero, cuánto dinero hay en el mercado, y con las tasas de interés, con lo que es la tasa de política monetaria, ¿ya?, o la TPM, por ahí que aparece, ¿cierto?, en algunas noticias. Particularmente nos vamos a concentrar, por lo menos para efectos de este análisis, en lo que es la política monetaria desde el punto de vista de la cantidad de dinero, de la oferta de dinero, ¿cierto?, que efectúa el Banco Central en ciertos escenarios, ¿ya? Evidentemente, ¿cierto?, como hemos señalado en muchas oportunidades, para poder hablar de macroeconomía sería necesario obviamente tener unos 4 o 5 cursos quizás, lo cual es bastante complicado, ¿ya?, dado que las carreras cada vez, la idea es que sean más cortas, ¿ya? Pero en este contexto, ¿cierto?, vamos a dirigirnos particularmente a lo que es la oferta de dinero, es decir, la cantidad de dinero que hay en el mercado, que la señalamos con esa letra M mayúscula, ¿ya? Y le vamos a denominar política monetaria expansiva, ¿ya? ¿Por qué una política monetaria expansiva? ¿Ya? Porque lo que busca la política monetaria expansiva, ¿cierto?, es potenciar lo que es la búsqueda de crecimiento económico por parte de una economía, por parte de un país. Entonces, ¿qué hace el Banco Central? El Banco Central coloca una mayor oferta de dinero en el mercado, ¿ya?, de manera tal de que la gente pueda, y en general, ¿cierto?, todos los agentes económicos puedan tomar de este dinero, ¿ya?, para poder estimular este crecimiento económico, ya sea a través de lo que es la inversión o a través de lo que es también el consumo, ¿ya? Entonces, es súper interesante, ¿cierto?, tener en cuenta, no en paralelo, sino que de una manera contraria, ¿cierto?, o desde la otra vereda, desde el punto de vista, ¿cierto?, del mercado monetario, cómo el Banco Central logra articular, ¿cierto?, estos instrumentos para poner cantidad de dinero en el mercado, ¿ya? Entonces, miren, aquí nosotros vamos a, en primer lugar, explicar lo que ocurre con un tipo de cambio flexible, en donde recordemos, ¿cierto?, la principal característica que tiene este sistema de tipo de cambio es que el precio del dólar, digamos, ¿ya?, o el tipo de cambio, viene determinado por la interacción entre oferta y demanda, ¿ya? Entonces, no hay un control, ¿ya?, no hay un parámetro, ¿ya?, o un rango sobre el cual el tipo de cambio puede moverse, sino que este es absolutamente libre, al menos en la teoría, ¿ya? Por eso es que de repente tenemos el precio del dólar, por ejemplo, ¿cierto?, lo tenemos en 500, 600 pesos, y en algunos periodos también está en los 700 o en los 800 pesos, ¿ya? Así que, dicho eso, ¿cierto?, vamos a proponer un caso, ¿ya?, hipotético, en donde el Banco Central, ¿qué hace? Miren, estamos en un escenario LM1, ¿ya?, LM1, el mercado monetario, en donde hay una intersección con IS1, con el mercado de bienes, ¿ya?
están equilibrados, en este punto. Y en ese punto tenemos tasas de interés, ¿cierto?, nacionales, que son iguales a las tasas de interés internacionales, que son esas que tienen asterisco, y por otro lado tenemos que el producto, el PIB, ¿cierto?, el ingreso de este país, de esta economía, vamos a suponer que es Chile, ¿ya?, sería Y1, que es lo que aparece acá, ¿ya? Ahora, como es una política monetaria expansiva, lo que buscamos es generar crecimiento económico, recuperación de la actividad económica, entonces el Banco Central tiene que poner el esfuerzo en abrir la billetera, ¿cierto?, y colocar dinero en el mercado. ¿Para qué? Para que los agentes puedan acceder a esta oferta de dinero que está generando el Banco Central. A este movimiento nosotros lo vamos a representar con este desplazamiento que se genera en LM, en donde LM pasa a ser de LM1 a LM2. ¿Y producto de qué? Del aumento de la cantidad de dinero, ¿ya? Hay un desplazamiento hacia la derecha. Entonces, matemáticamente la función, ya supongamos que la oferta era 300 inicialmente, pero después de este cambio es 500. Entonces, cuando ustedes coloquen el 500 en la función, ¿cierto?, cosa que no vamos a profundizar acá, pero colocan el 500 en la función, esta función genera un desplazamiento hacia la derecha, ¿ya? Ahora, en ese contexto, ¿ya?, en ese escenario, ¿ya?, en algún punto se está produciendo un desequilibrio o una presión para un desequilibrio de tasas de interés. ¿En qué sentido? En que el dinero es más barato, es más accesible, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay más cantidad de dinero en el mercado, ¿cierto? Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, el tomate, ¿ya?, si el tomate es escaso, su precio es alto, pero si el tomate es abundante, ¿cierto?, su precio tiende a disminuir. Hablemos del dinero. Si el dinero es escaso, la tasa de interés que representaría el precio en este caso es alta, es más difícil acceder porque hay menos dinero, pero como el dinero acá aumenta, la cantidad de dinero, ¿cierto?, aumenta, ¿qué pasa con la tasa de interés? Debería generar una presión a reducirse, puesto que en todos lados, ¿cierto?, se puede conseguir dinero, puesto que es una política económica dirigida por el Banco Central, que en este caso es una política monetaria, particularmente un aumento en la oferta de dinero que hay en el mercado. Por eso, es que si nosotros nos vamos al siguiente escenario, digamos, nosotros estábamos acá, miren, inicialmente acá, pero luego tenemos un LM2 que se intersecta con IS1 en este punto, ¿ya? Y en ese punto es donde se produce este desequilibrio de tasas de interés, en donde la tasa de interés nacional, ¿ya?, puede ser algo hipotético, ¿ya?, algo de la especulación o algo que se pueda traducir en la realidad, va a ser menor. Entonces, hay una percepción, ¿ya?, en el ámbito comparativo de decir, a ver, como inversionista, ¿cierto?, como persona que tiene dinero, ¿ya?, para poder generar rentabilidad, yo estoy viendo constantemente las tasas de interés que hay en los distintos países, ¿ya? Entonces estoy, por ejemplo, comparando Chile con Estados Unidos, ¿ya?, o Chile con el resto del mundo, ¿cierto? Entonces, inicialmente estaban iguales las tasas. Luego de este aumento en la cantidad de dinero, la tasa de interés nacional, ¿cierto?, baja, ¿cierto?, por esta presión que se genera, ¿cierto?, que puede ser especulativa o que puede ser, ¿cierto?, algo que se traduzca en la realidad. Pero como siempre, el inversionista busca capitalizar antes, ¿ya?, busca tomar la oportunidad antes de que el hecho se concrete, ¿ya? Es como por ejemplo, un paréntesis, ¿cierto?, si quiero comprar y vender acciones, ganar dinero por arbitraje, ¿qué hago yo? Compro cuando el precio de la acción es bajo, ¿sí?, proyectando de que en un futuro el precio va a aumentar, ¿ya? Entonces, en este caso es lo mismo. Hay una proyección de tasas de interés, entonces el inversionista dice, a ver, tengo X cantidad de dinero, deseo invertir, ¿invierto en Chile o en el extranjero? En Chile la tasa de interés es más baja. Eso me sugiere, ¿cierto?, una menor rentabilidad. Entonces, mejor no voy a invertir en Chile, voy a llevar mi dinero al extranjero, voy a invertir en el extranjero. Entonces, esos dólares, ¿ya?, esa cantidad de dinero que tiene el inversionista, se van del país. ¿Y qué pasa en el mercado de divisas? Disminuye la cantidad de dólares. Lo mismo que pasaba con el dinero hace un momento, ¿cierto?
pero en un sentido contrario. En este caso, la cantidad de dólares disminuye, el dólar se vuelve escaso, y como estamos en un sistema de tipo de cambio flexible, ¿cierto? En donde el precio o el tipo de cambio es determinado por interacción entre oferta y demanda, y el dólar es escaso, entonces el precio del dólar comienza a subir. ¿Ya? Es más caro, es más difícil conseguir dólares, entonces, en general, ¿cierto? Se genera un incremento de este tipo de cambio del precio del dólar. Bien, hasta ahí todo perfecto, pero hay una parte en donde esta alza del tipo de cambio va a tener un efecto, y un efecto bastante directo, y es en el comercio exterior que está generando esta economía, este país, ¿cierto? Sabemos que el comercio exterior, ¿cierto? Principalmente va a estar compuesto por exportación y por importación, ¿ya? En donde el mecanismo con el cual, o de la forma en que se desarrolla este, este efecto, digámoslo, es que al exportador, evidentemente, le conviene un tipo de cambio más alto, es decir, un precio de dólar más alto, porque evidentemente, si el precio o el tipo de cambio, no sé, pesos por dólares, ¿cierto?, es mayor, yo a lo mejor voy a estar vendiendo el producto, voy a estar exportando el producto a los mismos 100 dólares, pero al momento de llevarlos a moneda chilena, va a representar una mayor cantidad de dinero. ¿Ya? Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista, ¿consulta? Sí, tiene una consulta. El profesor dice, yo antes, ¿verdad? Mi hermano en otro país, el dólar de allá, yo veía los cambios del dólar en Chile, ¿cuánto salía? No sé, 200.000 y lo enviaba allá. Y cuando él llegaba, después de 4 meses, estaba contento porque ahí tenía, no sé, Mm, como mejor, mm, era más pequeño el paquete, entonces claro. todo eso se perdió, Mm, claro, sí. perfecto. Claro, es verdad, el negocio como que, claro, se acaba, pero el dólar ya nunca más quiso comprar ropa con dólares. Correcto, efectivamente. De hecho, el mercado, así como un paréntesis, ¿cierto? El mercado de divisas es un mercado bastante, digamos, práctico en el sentido de poder generar tanto ganancias como pérdidas, ¿ya? Entonces, en este mismo contexto, claro, el exportador está exportando el mismo valor en dólares, ¿ya? A lo mejor vendió la misma cantidad y se lo pagaron al mismo precio porque firmó el contrato antes, pero cuando él lo traduce a pesos chilenos, ¿cierto? Depende cuánto va a generar si el dólar está a 700, a 650 o a 800. O sea, hay una diferencia en eso, ¿cierto? Entonces, por eso la exportación se favorece, se beneficia de un dólar más alto, y la importación todo lo contrario, ¿cierto? O sea, si el precio del dólar sube, finalmente me va a salir más caro importar. ¿Ya? Entonces, eso en términos generales, ¿qué es lo que teníamos hasta el momento? Teníamos que el precio del dólar incrementaba. Por ende, la exportación neta, es decir, la diferencia entre exportación e importación, ¿cierto?, va a ser positiva, porque la exportación va a ser mayor y la importación va a ser cada vez menor, producto de esta alza del precio del dólar. Esa exportación neta, ¿cierto?, es un componente de la IS, del mercado de bienes. Y como se mueve positivamente, entonces también genera un desplazamiento hacia la derecha, tal como está ocurriendo en el gráfico acá. Yo le puse aumento de XN, es decir, de exportaciones netas, ¿cierto? Hace que IS1 pase ahora a ser IS2, ¿ya? ¿Y qué está ocurriendo en IS2? Miren, IS2 se intersecta con LM2, que fue la política iniciada por el Banco Central, ¿cierto?, que aumentó la cantidad de dinero y que produjo todo este efecto en cadena. Y en este punto hay una presión nuevamente para que las tasas se puedan mantener inalteradas de alguna manera. ¿Por qué? Porque finalmente
¿Qué es lo que hemos estado hablando en algunas clases? Esta relación inversa entre tasas de interés y crecimiento, ¿cierto? ¿En qué sentido? En que cuando hay escenarios de crecimiento, de prosperidad económica, lo común que hacen los bancos centrales es ajustar las tasas al alza, ¿ya? Porque finalmente de alguna manera logran también controlar la inflación o la presión inflacionaria que pueda haber en una economía, ¿ya? Y más importante aún, ¿ya?, es el tema, lo que ocurre con el producto, es decir, con Y. Se dan cuenta que Y1 ya no es Y1, sino que el nuevo equilibrio es Y2, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque se produce este incremento en la exportación neta. Entonces, ¿tiene sentido la política monetaria? Sí tiene sentido, porque finalmente, ¿qué es lo que busca? Una política monetaria expansiva busca generar crecimiento económico. Eso es lo que se generó efectivamente acá. Ahora, si lo vemos en el otro gráfico, este que está acá, al otro lado, tenemos el mercado de divisas, ¿ya? Entonces acá tenemos el primer equilibrio, IS1, LM1, ¿ya? Y el tipo de cambio era E1, ¿ya? Se produce este aumento de la cantidad de dinero por parte del Banco Central, en donde LM1 pasa a ser LM2 ahora. Aquí, miren, este gasto público que está acá no debería ser gasto público, lo voy a modificar inmediatamente. Ese debe ser XN. ¿Ya? Ya, lo voy a, antes de enviarlo, ya se lo voy a cambiar, pero este debería ser XN, no G. ¿Ya? Recuerden que lo que aumentó fue XN. Entonces, producto de XN, el aumento en XN, la exportación neta, se produce un desplazamiento de la curva IS de IS1 a IS2. ¿Ya? Eso configura, ¿cierto?, este aumento de producto, de PIB. Y por otro lado, también hubo un aumento del tipo de cambio. Entonces aquí nosotros reflejamos este aumento del tipo de cambio, producto del aumento, ¿cierto?, en lo que es la cantidad de dinero en el mercado, ¿ya? Eso es lo que ocurre con una política monetaria, ¿ya?, en un escenario de tipo de cambio flexible. Entonces, miren, ahora vamos a tratar de hacer el comparativo, a ver si nos da el tiempo, con lo que es el tipo de cambio fijo, ¿ya? De esta forma ustedes van a poder darse cuenta cuál es la efectividad de cada una de las políticas económicas bajo los diferentes contextos que se están analizando. Este va a ser bastante más preciso, puesto que, denme un segundo, ya, ahí sí. Entonces este va a ser bastante más preciso, puesto que hay cosas que se comportan de igual forma. Sin embargo, la intervención del Banco Central va a ser precisa, ¿ya? Entonces, miren, tenemos el primer escenario, IS1, LM1, tal cual como en el anterior, donde las tasas de interés están equilibradas, las nacionales con las internacionales, y el producto es I1, ¿ya? Sin embargo, el Banco Central, ¿cierto?, busca generar crecimiento, entonces aumenta la cantidad de dinero, generando una presión a la baja en las tasas de interés del mercado, ¿ya? Y es aquí donde se genera este primer punto, ¿ya?, este primer punto nuevo al cual, en comparación al que ya tenía. En ese escenario, el inversionista, habíamos dicho que busca rentabilidades mayores, entonces, como en Chile las tasas de interés están más bajas, mejor se va al extranjero, porque en el extranjero las tasas de interés están más altas, por ende se sugiere que hay una mayor rentabilidad. Producto de aquello, se lleva los dólares, y en el mercado de dólares, en el mercado de divisas, acá en Chile, ¿cierto?, comienza a escasear el dólar, lo que genera un alza en el precio, o a lo menos una presión al alza en el precio. Sin embargo, estamos en un sistema de tipo de cambio flexible ahora, ¿ya? Recuerden que ahora estamos hablando, perdón, de tipo de cambio fijo, ¿ya? Recuerden que ahora estamos hablando del tipo de cambio fijo para poder compararlo con el que vimos anteriormente, que es el tipo de cambio flexible, ¿ya? ¿Qué característica tiene este tipo de cambio fijo? Que la autoridad monetaria, en este caso el Banco Central, va a intervenir el mercado. ¿Para qué? Para que el precio del dólar, estamos trabajando con ese ejemplo, ¿cierto?, no se salga del rango en el cual está establecido.
Supongamos que el Banco Central dice, a ver, es beneficioso que el dólar se mantenga en 650 pesos. Entonces, cada vez que haya un desbalance o una presión a aumentar o disminuir ese tipo de cambio, interviene el Banco Central. En este caso particular, como la cantidad de dólares es menor, producto de que los inversionistas se van al extranjero, hay una presión para que el precio suba. Se dan cuenta que es lo mismo que en el caso anterior, pero aquí está la diferencia, en que aquí el Banco Central va a intervenir, no va a dejar que el precio del dólar suba, y va a intervenir el mercado. ¿Y qué va a hacer para intervenir el mercado? Va a tener que salir a vender dólares, a poner dólares en el mercado. ¿Para qué? Para contrarrestar esta escasez que se produjo cuando los inversionistas salieron del país a buscar mejores tasas de interés. ¿Ya? Ahora, el Banco Central no puede introducir dólares así como así, sino que tiene que venderlos. ¿Ya? Al venderlos, ¿cierto? Hay alguien que tiene que comprarlos y que tiene que pagar por ellos. ¿Y cómo va a pagar? En dinero chileno. Entonces, a la vez que el Banco Central está vendiendo esos dólares, está sacando dinero del mercado. ¿Cuál es el dinero que está sacando? Los pesos chilenos, que los mismos agentes económicos en Chile están pagando por esos dólares que están adquiriendo. Producto de aquello que se produce, el Banco Central aumenta la cantidad de dólares, generando que el precio del dólar no se mueva, sino que se mantenga tal como estaba, ¿ya? Pero a la vez está sacando una cantidad de dinero, ¿ya? La cantidad de dinero que inicialmente había puesto en el mercado para generar este efecto expansivo en la economía. Entonces, no se llega a I2, sino que vuelve la LM a LM1, ¿cierto? Y vuelve a generar este mismo equilibrio que es el que tenemos acá, en donde ya no hay ni siquiera una presión a la baja en las tasas, puesto que la cantidad de dinero sigue siendo la misma que había inicialmente. En el mercado de divisas, que es el que tenemos acá, ¿cierto? Tenemos la situación de equilibrio LM y S1 con un tipo de cambio fijo, que en este caso dijimos, por ejemplo, 650 pesos por dólar. El Banco Central buscó generar crecimiento, una política expansiva, a partir de un aumento en la cantidad de dinero. Sin embargo, ¿cierto? Esta presión al desfase del precio del dólar generó que tuviera que vender dólares y sacar dinero del mercado. Entonces, la política monetaria, ¿cierto?, se vuelve contractiva en este caso, o sea, se regresa todo el dinero a la reserva del Banco Central. ¿Ya? Y finalmente quedamos en la misma situación que teníamos inicialmente, en donde IS y LM siguen siendo las mismas, y el tipo de cambio en este caso es fijo, no se mueve. ¿Cuál es la diferencia con el que vimos anteriormente? Que la política monetaria tuvo un efecto en la economía, aumentó el producto, ya que en este caso denominamos Y. Miren, le voy a mostrar el gráfico para que ustedes puedan notar. Acá se puede apreciar, ¿cierto?, cómo al aumentar la cantidad de dinero hay un efecto casi inmediato en la exportación y eso genera crecimiento. Sin embargo, en la que revisamos recién, no se genera ese efecto. ¿Por qué? Porque la exportación neta no se puede favorecer de un aumento del dólar, porque ese aumento no se logra materializar, puesto que el Banco Central interviene para que esto efectivamente no ocurra. Entonces, eso es lo que quería comentarles hoy. ¿Ya? Está en el video, en los últimos videos que yo he subido, pero de alguna forma puede ser mejor poder volverlo a explicar para que puedan entender un poco más cómo funciona esto. Como siempre les digo, es un poquito más avanzado el análisis, hay varias cosas acá que se deben incorporar, pero sin duda, ¿cierto?, que poder interpretar, entender, analizar, tratar de revisar cómo operan estos mecanismos es de mucha ayuda para poder comprenderlo en mayor profundidad. ¿Ya? Ahora, yo en los minutos que vienen, como yo entiendo que esta materia es un poquito más compleja que la que veíamos anteriormente, yo para los minutos que vienen les tengo una actividad, tal como todas las clases, una actividad asincrónica, en donde también les dejo un plazo. Ya les voy a dar hasta mañana a las 6:30 para los que quieran hacer llegar la actividad que les voy a pedir.
y en donde también les voy a otorgar 2 décimas, ¿cierto? Para los que la puedan entregar, considerando, ¿cierto? Como les digo, que es un poquito más complicada esta parte de la materia, y para que así también puedan complementar, ¿cierto? La nota que puedan obtener en su evaluación. Entonces, miren, yo aquí estoy compartiendo con ustedes la plataforma, el curso, aquí está DECA, aquí están los videos, aprovecho siempre de señalar, este lo subí hoy, tipo de cambio flexible, y el día jueves subí el tipo de cambio fijo, creo, que fue el jueves. Ya, entonces, o el miércoles. Acá en el curso, aquí hay unas fechas, entonces si ustedes pinchan acá donde dice 4 de enero, 4/01, hay un link, ¿ya? Si ustedes pinchan el link, les va a tirar una noticia, que está en el diario financiero, ¿cierto? Dice, el dólar en Chile busca partir el año bajo los 700 pesos gracias al cobre que se mantiene arriba. El metal rojo cerró en la bolsa de metales de Londres al alza, con una subida en 2.29%, llegando a 3.59 dólares la libra. Ahora, ¿cuál es la actividad? Bueno, en primer lugar pueden leer un poco esto y responder una pregunta, yo también se las voy a dejar acá escrita, ¿ya? Y que tiene que ver con, en 4 o 5 líneas quizá, poder explicar, ¿ya? ¿Por qué se produce esto que está acá? ¿Por qué el dólar? ¿Por qué se dice acá en la noticia que el precio del dólar va a bajar, ya que el precio del cobre va al alza? ¿Ya? Entonces se lo voy a escribir acá formalmente ahora mismo. Entonces les voy a poner acá. La pregunta es la siguiente. Pregunta. ¿Por qué el precio del dólar disminuiría dado que el precio del cobre se encuentra al alza? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes? Ya sea revisando, ¿cierto? Preguntando con algún amigo, algún conocido que pueda saber. ¿Ya? La idea es que puedan tener la respuesta, como les digo, a más tardar mañana a las 6:30 de la tarde. Me pueden enviar un correo electrónico con un texto, si quieren lo hacen en un Word, si quieren me envían un WhatsApp, ¿ya? Y yo puedo considerar su respuesta para otorgar un máximo de 2 décimas para el segundo certamen, que sería el próximo lunes. No sé si tienen alguna consulta. Profesor, Díganme. profe, le quería pedir si es posible que pueda escribir el temario más que nada para mis compañeros que no se pudieron conectar, Sí, perfecto, sí, lo voy a escribir, voy a tratar de escribirlo hoy por día mismo favor. en la tarde, ¿ya? Para que puedan ir repasando específicamente los contenidos que yo les voy a indicar, ¿ya? Entonces, bueno, nuevamente, ¿cierto? Agradecer a todos, al intérprete de Diógenes también que está presente, a los que se pudieron conectar también. Y les pido encarecidamente, ¿cierto?, que traten de ir revisando los videos, puesto que, como les digo, les soy bastante sincero, esta materia es un poquito más densa que la anterior, tiene un mayor grado de complejidad, de entendimiento, de análisis, de razonamiento, para que puedan tener un buen resultado y también un buen aprendizaje, que es lo que me interesa. Y obviamente si hay algo que no se entiende por ahí, me pueden ir yo inmediatamente tratar de responder a su interrogante, ¿ya? Así que chicos, que tengan una muy buena tarde, un muy excelente inicio de año, que sea muy exitoso para cada uno de ustedes, y nos veríamos ya el día jueves en la clase, ¿cierto? Donde vamos a seguir revisando otro caso de estos mismos que venimos analizando en las clases que hemos revisado, ¿ya? Así que eso, no sé si alguna pregunta. Diógenes tiene una pregunta. Uh-huh. Pregunta cortita. Por ejemplo, en otro país el dólar, como por ejemplo, yo mando a otro país dólar. ¿Ya? Claro.
o estafas? ¿Qué pasa con el tema de las estafas? Si yo me quedo esperando, ¿qué pasa con eso? Eh, a ver, Como yo estoy como preocupado porque como que yo no conozco el sistema. claro, es que, miren, es súper importante siempre no tratar, sino que usar, ¿cierto?, los medios oficiales que existen para poder generar estas transacciones, ¿ya? Sea que uno vaya a adquirir algo o vaya a enviar simplemente dinero a otro país, ¿cierto? Tratar de siempre recurrir a los canales oficiales o a los medios oficiales que hay en las instituciones, ¿cierto?, financieras oficiales, para no caer en estafas, porque finalmente es bastante habitual, ¿ya? Y a mucha gente le pasa, ¿ya? Gente de repente entendida que también puede caer en algún tipo de estafa, pero la sugerencia es esa, ¿ya? Siempre tratar de buscar los canales oficiales, eh, sitios conocidos de alguna manera, ¿ya? Aunque de repente puede ser más caro, ¿ya? No sé, la comisión o lo que obtiene, ¿cierto?, la institución por el tema de la transferencia, pero finalmente es más seguro, ¿ya? Porque finalmente, ¿qué pasa? Puedo pagar un mayor precio, pero finalmente tengo menos riesgo de que mi dinero se pierda. En cambio, a lo mejor por ahí puedo encontrar un sitio muy barato, ¿cierto? Muy fácil, muy práctico, pero ¿qué pasa si no es real, ¿cierto? Y si es una estafa, ¿ya? Así que para que siempre tener cuidado con eso y revisar, ¿cierto?, la veracidad del sitio o de la misma institución en donde uno va a hacer, ¿cierto?, las diferentes transacciones que uno quiera hacer. Entiendo, dice. Está súper Ok, claro, gracias. Era otra pregunta. perfecto. Ya chicos, entonces, bueno, de todas formas, cualquier consulta que tengan me pueden escribir y yo se la respondo a la brevedad, ¿ya? Y les voy a subir este video también a YouTube, se los voy a dejar en clavo de, ¿ya? Que tengan muy buenas tardes. Chao, profe, igual a ustedes. Chao, gracias. Adiós, nos vemos. Adiós.